El día de hoy vamos a continuar con el discipulado que ha estado instruyéndonos el pastor. Y hemos estado hablando acerca de la honra que significa ser llamados por Dios, de la honra que significa pertenecer a esta gran familia de nuestro Padre, de nuestro Dios. No sé cuántos han sido bendecidos con este discipulado. Yo, en verdad, nos ha mostrado muchas aristas de las cuales hay que evaluar, que tenemos que evaluar en nuestro servicio como hijos de Dios. De eso se trata el ser hijos de Dios, se trata de un servicio constante, continuo, delante de Él. Y en este tiempo donde hemos establecido y hemos visto que Dios ha traído redefinición a todo lo que hacemos como hijos de Dios, como iglesia, como cuerpo corporativo, ¿cierto?, de Cristo, entendemos que todas las cosas tienen que ser redefinidas y restauradas, no que tengamos que inventar un nuevo evangelio y una nueva forma de conducta, sino que volver a la conducta establecida por siempre, desde la eternidad. Cosa que en algún momento ignoramos, que no se nos enseñó, que se nos fue escondida, pero a través del tiempo surgieron hombres que nos fueron dando un poco luces acerca de cuál tenía que ser un llamamiento puro, un llamamiento que fuese eficaz y que fuese en toda forma cristocéntrico. La realidad es que hoy día nosotros somos privilegiados de poder vivir esta nueva temporada en Dios, y yo les enseñaba hace unos días atrás al grupo de alabanza y les mencionaba cuán importante era entender los tiempos que Dios está trayendo a su iglesia, y no solamente a nosotros, sino que a la iglesia global. Dios trabaja, si bien Dios trabaja de forma distinta en las distintas iglesias que existen en el mundo, el propósito es el mismo aquí y en cualquier otro lugar del mundo. El propósito eterno de Dios es el mismo para nuestros hermanos en Europa, en África, en Asia, como también en América. Así que es necesario que nosotros primeramente tengamos claro que el discernir los tiempos de Dios es determinante para poder desenvolvernos en la estación actual. Es determinante porque si no entendemos el tiempo, si no entendemos lo que Dios está haciendo, en definitiva no vamos a entender el corazón y la voluntad del Padre. El kairos de Dios, el tiempo de Dios es su corazón, es su voluntad. Y si no entendemos los tiempos desde la perspectiva de Dios, vamos a estar desconociendo la voluntad del corazón del Padre. Conocemos a través de la Escritura cuál es el propósito eterno de Dios, pero sabemos que Dios guarda sus principios y va estableciendo formas de actuar en la tierra que son distintas, que hoy no son las mismas que fueron hace 50, hace 100 años atrás. Hoy es totalmente distinto porque el mundo ha avanzado de forma distinta. Hoy día tenemos tanta tecnología, tenemos las personas han evolucionado en su concepto mental y un poco se han vuelto, bueno, no un poco, se han vuelto tan egocéntricos que Dios también ha tenido que lidiar con eso durante estos últimos siglos. Dicho esto, cuando entendemos que Dios nos llama a tener una función específica dentro del cuerpo de Cristo, tenemos que entender primero que todos tienen una función dentro del cuerpo de Cristo. No porque usted esté sentado todos los domingos en una silla, usted no tiene una función dentro del cuerpo de Cristo. Y cuando digo cuerpo de Cristo, hablo del cuerpo, no de este cuerpo simplemente, sino que de toda la familia de Dios. Nosotros hemos sido llamados para establecer gobierno y autoridad en lugares que traspasan este lugar físico que nosotros llamamos iglesia, este templo. Entonces usted también tiene un servicio que desarrollar fuera de este lugar que para nosotros es muy cómodo. Entonces cuando entendemos y sabemos que tenemos un servicio el cual tenemos que desarrollar no por nosotros ni para nosotros, sino que para Dios y por Dios, en primer lugar tenemos que tener clara cuál es nuestra identidad. Si nosotros desconocemos y perdemos el rumbo de cuál es nuestra identidad,
poco vamos a saber de cuál es nuestro servicio. Si no tenemos nuestra identidad establecida en Cristo, bien fundamentada, vamos a ser errantes en el cuerpo de Cristo y simplemente vamos a ser quizá un número más. Puede sonar fuerte, pero es así. Muchas veces vamos a restar más que a sumar en cuanto al propósito de Dios, eso significa. Y un ejemplo claro de dedicación y de entregar el servicio a Dios era lo que hizo Ana con su hijo Samuel. Ella ya lo había entregado mucho antes de él haber nacido, mucho antes de que Dios le concediera este deseo de ser madre. Ella hizo una promesa, ¿cierto?, de que si ella tenía un hijo, lo iba a dedicar a él. Entonces nosotros tenemos que hacer un poco como el ejercicio de ir poniéndonos en el lugar de los relatos que nos muestra la Biblia. El hecho de que nosotros nos presentemos como un sacrificio delante de Él y en servicio totalmente a Él, nos va a significar que debemos entender que nosotros ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Ya nuestra honra no es nuestra honra, sino que toda nuestra honra es para Dios. Y vamos a entender que nos presentamos como una ofrenda delante de Él y que Él va a disponer de esa ofrenda que somos nosotros para ser utilizada en cualquier momento, en cualquier parte del día, en cualquier parte del mundo, lugar físico, territorial. Simplemente tenemos que saber y entender que tenemos que estar dispuestos para la obra del ministerio. Y no es solamente, y esto no es solamente, no sé, para la familia de los pastores, para los pastores, no, esto es para el cuerpo de Cristo, para todos aquellos que han sido llamados. Y sabemos que Dios nos llama a todos con un propósito, todos cargan algo, pero tenemos que descubrir y entender qué es lo que cargamos. Y vuelvo a mencionar lo que dije hace un rato, si nosotros no tenemos nuestra identidad clara, vamos a estar sirviendo de alguna forma en un lugar que quizás no nos corresponde, que quizás otro hermano, otra persona en la iglesia podría estar haciéndolo. Dios es un Dios de orden, y cuando miramos los patrones que Dios establece en la Biblia y las formas de Dios trabajar a través del gobierno de David, de Moisés, de Josué, vamos a entender que hay patrones y que no porque estén en el Antiguo Testamento vienen a ser obsoletos el día de hoy. Al contrario, son sombras, son figuras y son nuestros pilares fundamentales para establecer lo que es el nuevo pacto y lo que estamos viviendo el día de hoy. Una ofrenda para Dios significa que algo fue dedicado a Él y puede disponer de ello cuando Él quiera y como quiera. Es decir, esto es de su propiedad. Nosotros somos de su propiedad. Cuando nosotros mencionamos o leemos que somos esclavos por amor o somos siervos de Él, en verdad para la palabra siervo y esclavo en la Biblia se utiliza la misma palabra por una cuestión de traducción y una cuestión más cultural. Se traduce siervo y esclavo, pero nosotros cuando entendemos que somos siervos o esclavos por amor de Él, entendemos que rendimos nuestra voluntad a otra persona, y esa persona es Dios. Ya nosotros no servimos para nosotros, sino que servimos a otro. Y ahora eso tiene beneficios, tiene muchos beneficios. Si ustedes se ponen a estudiar, el ser hallado siervo fiel, a pesar de que la Biblia dice, en Lucas dice, cuando tú hayas hecho tu tarea, hayas hecho lo que se te demandó que hicieras, tú tienes que decir, con lo que me pidieron, eso hice. Así que no me tengo que gloriar más allá de lo que se me había demandado hacer. Y ese es otro problema, que muchas veces obedecemos, pero obedecemos a nuestra forma. Entonces una de las claves del servicio y de la honra que significa, valga la redundancia, servirle a Dios, tenemos lo que dice Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Y él es muy explícito, Pablo, al decir que cuando nosotros militamos en las cosas de Dios, tenemos que ser muy estrictos y no enredarnos con nada que el mundo nos pueda ofrecer, nada que la cultura pueda influenciar al sistema de la iglesia, que es un sistema, si es divino, es perfecto.
Entonces Pablo dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces, uno de nuestros primeros fundamentos es que todo lo que hacemos lo tenemos que hacer para agradar a Dios. Nuestro culto racional, nuestra vida trasciende en ese foco, agradar a Dios. Si nosotros hacemos las cosas por agradar simplemente a nuestro pastor o a nuestros líderes, el foco está mal. Aunque está bien que tú tienes que agradar a tus líderes, tu principal foco tiene que ser agradar a Dios. Eso no significa que tú no tienes que obedecer y agradar a tus líderes. Al contrario. Por lo tanto, nosotros como ministros de Dios no nos agradamos a nosotros mismos, sino que siempre agradamos a aquel que nos llamó y que entregó y que depositó algo en nosotros, que nos confió una tarea específica. El ministro es completamente de Dios. Eso significa íntegramente todo tu espíritu, alma, cuerpo, tiempo, talentos, energía, recursos, todo lo que tú tienes no es para ti, sino que es para Dios. Cuando leemos que en Éxodo 32, versículo 31 y 32, Éxodo capítulo 32, versículo 31 y 32, vemos a Moisés haciendo una oración o intercediendo frente al Padre. Y este es un modelo clave para nosotros poder desarrollarnos en el cuerpo de Cristo, para poder desarrollarnos como hijos de Dios, como ministros competentes, como menciona Pablo. Dice, entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Una de las características que tiene que tener un siervo de Dios, y es la honra que eso significa, es que nosotros podamos también interceder por aquellos que son parte del cuerpo de Cristo. Y lo que se manifiesta aquí en Moisés es simplemente el Espíritu de Cristo intercediendo, porque quien intercede por nosotros ante el Padre es Cristo, es el Hijo. Entonces es el Espíritu de Cristo morando y habitando en Moisés, siendo figura de lo que iba a ser un nuevo pacto, un tema que iba a ser visible en la tierra, Jesús encarnado. Entonces cada vez que nosotros manifestamos esta intención, o surge en nosotros la necesidad de interceder por mi hermano, o yo recibo la instrucción de interceder por mis hermanos, por el pecado de mi hermano, por el llamamiento de mi hermano, por cualquier cosa que Dios te motive y te mueva a interceder, tenemos que reconocer que es el Espíritu de Cristo que mora en nosotros, quien está obrando en ti para interceder delante del Padre. Amén. Entonces por eso es tan necesario entender nuestra identidad, porque si no entendemos nuestra identidad o creemos que somos la poca cosa, nunca vamos a entender que Cristo mora en nosotros, que el Espíritu de Dios vino sobre nosotros y nosotros en un tema representativo somos imagen de Él, aquí en la tierra. Ese es nuestro propósito primordial, ser representación. Pero muchos lo han tomado a la ligera el tema de la representación y es una gran responsabilidad ser representante, porque supongo si yo hiciera una encuesta y les preguntara a todos ustedes, nadie quisiera dejar mal a Dios. Yo creo que no. Al contrario, todos quisieran, y todos sabemos que es nuestro deber como hijos poner el nombre de Dios lo más alto posible. Entonces cuando nosotros nos equivocamos como hijos de Dios, o sea, daría lo mismo que la gente dijera algo de nosotros. ¿Cuál sería el problema? Que la gente, en vez de decir algo de nosotros, blasfemara contra Dios. Ahí estamos siendo un instrumento y estamos siendo una piedra de tropiezo para quien debe conocer también a Dios. Entonces es súper importante cómo nosotros nos desenvolvemos dentro de la iglesia y también nos desenvolvemos fuera, en los lugares de trabajo, universidad, colegio, donde ustedes se desenvuelven en lo diario. La otra vez yo les mencionaba a los chicos que nosotros como hijos de Dios cargamos una autoridad. La otra vez también lo predicábamos. Cargamos intrínsecamente una autoridad de hijo.
pero esa autoridad viene a ser funcional cuando mi corazón está en un lugar correcto, en una postura correcta. Ahora, ¿de qué me sirve que yo tenga autoridad en un lugar fuera de la iglesia? Bien, ustedes son llamados a cambiar los ambientes. Nosotros como hijos de Dios cambiamos los ambientes. Y no simplemente los ambientes espirituales, sino que los naturales también. Claro ejemplo es el de Jonás, cuando Dios lo envía a Nínive y él se va a otro lugar. Él, a través de su conducta, de su desobediencia, cambió los ambientes naturales. Y en el barco se desató una tormenta, la marea subió, estaban todos asustados porque pensaban que iban a morir, y era lógico. Entonces cuando sabemos que la autoridad que tenemos es tan fuerte, es la autoridad del Padre delegada sobre nosotros, vamos a saber que nosotros también vamos a poder ser y portar la gracia de un Padre en el lugar donde Dios nos está llamando. Cuando nosotros caminamos bajo el principio de paternidad y nos alimentamos bajo la gracia de un Padre, entendemos que nosotros somos representativos también de ese Padre espiritual. Y cuando nosotros nos alimentamos de esa gracia, ustedes también van a reflejar esa gracia de un Padre. ¿Pero dónde? En el lugar donde ustedes se desenvuelven. Entonces la gente y el contexto en el cual ustedes habitan se va a hacer dependiente de ustedes. Porque la gente reconoce cuando hay gracia de Dios sobre nosotros. No, ellos no saben qué es la gracia de Dios sobre nosotros. No saben qué es la gracia de un Padre sobre nosotros. Ellos creen que simplemente nosotros somos buenas personas o que tenemos algo bonito, que cargamos, que tenemos una buena vibra. Pero no es simplemente eso. Es que nosotros cargamos la gracia del Padre sobre nosotros. Y eso para la humanidad y para el ser humano es atractivo. De por sí es atractivo. Entonces, ¿cómo nosotros operamos en este ambiente y en esta dualidad de vida? Siendo siempre consecuente con los diseños de Dios. Siendo siempre consecuente con los principios que Él nos ha estado estableciendo durante este último tiempo. Entonces, cuando ustedes caminen realmente bajo el principio de paternidad, es cuando ustedes van a faltar, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Ustedes van a faltar una semana o van a irse de vacaciones durante un mes de sus trabajos. Y va a llegar el día que ustedes tienen que volver y la gente les va a decir que ha llegado el orden a la casa. Porque ustedes cargan y portan la autoridad y esa autoridad trae orden, trae paz. Es el hombre de paz que habla la Biblia, ¿cierto? Entonces ustedes se van a ir dando cuenta de esas cosas. Y es que lo tenemos que vivir. Si realmente estamos caminando bajo los principios de Dios, si realmente cargamos la autoridad del Padre, si realmente tenemos las herramientas que Él nos ha dado, con las cuales nos ha habilitado, es que estas cosas tienen que suceder. Es que estas cosas tienen que suceder y nosotros vamos a ser fuente de agua, vamos a ser esa fuente de palabra que la gente necesita. Hace unos días atrás le comentaba a las mujeres del liderazgo acerca de esto, que cuando en Isaías habla acerca de que las naciones vendrán a Sión, porque de Sión brotará la palabra, ¿cierto? Eso es real, eso es así, eso va a pasar. Y está hablando de que cuando los sistemas del mundo estén tan destrozados porque en sí mismos ellos no pueden subsistir, son inefectivos en sí mismos, todo sistema del mundo y cultura que Satanás ha querido influenciar en el mundo, en sí son infructíferas. En sí no tienen un buen resultado. Entonces cuando leemos este pasaje en Isaías capítulo 2 y vemos que las naciones vendrán y subirán porque desde ese lugar brotará la palabra, también nos está hablando a nosotros. Entonces cuando los sistemas del mundo colapsen y vean que no hay solución y nos vean a nosotros que tenemos solución para todo, y cuando nos vean a nosotros que tenemos autoridad y que las crisis económicas no nos tocan, que nosotros tenemos estabilidad en nuestras relaciones emocionales porque hemos alcanzado un gobierno delante de Dios, la gente va a venir y va a pedirte consejo. La gente va a venir y te va a decir, ¿cómo tú lo haces para que estas cosas no te afecten? Entonces es cuando desde nosotros, desde Sion, brotará la palabra de Dios. Ahí es cuando nosotros vamos a depositar la palabra y los diseños y los principios que Dios nos muestra por los cuales nosotros vivimos. Y que son, ciertamente son los efectivos, son
son las cosas que nos llevan al éxito de alguna forma. No el éxito que el mundo considera éxito, claramente. Entonces tenemos que entender y saber que cada vez que algo bueno de nosotros, cuando algo brota de nosotros y ese algo es bueno, quiere decir que Dios se está expresando a través de nosotros. Amén. Ahora, cada vez que salga algo malo, ya ustedes saben que por eso es tan importante y por eso uno tiene que, y esto se los cuento a modo de testimonio, cuando la palabra dice que la palabra te limpia, eso es real, la palabra te limpia, literalmente te limpia, físicamente y espiritualmente te limpia. No quiere decir que tú te la pases, ¿cierto? Y te resfriegues literalmente con la palabra, no. La palabra es un agua que te limpia. Cuando los sacerdotes, cuando Moisés tuvo que llamar a Aarón para el sacerdocio, ¿cierto? Él lo tuvo que limpiar, lo tuvo que santificar para una tarea específica. Y eso nos habla a nosotros que nosotros nos tenemos que desvestir de todo lo nuestro para vestirnos de todo lo de Dios. Ahora, cuando el sacerdote tenía que entrar a oficiar sacrificio al lugar santísimo, ese hombre no podía sudar una gota de sudor. Nada. Ese hombre tenía que entrar y salir, pero impecable. ¿Y el sudor qué nos dice a nosotros? ¿Qué nos habla el sudor? El sudor nos habla de nuestra naturaleza carnal. Entonces, cuando nosotros oficiamos un sacrificio a Dios, cuando nosotros tenemos que entregarle algo a Dios, no tiene que ser por nuestras fuerzas, no tiene que ser por nuestra misma voluntad o nuestras ganas de querer agradarle solamente. Nosotros entregamos una ofrenda y le entregamos un sacrificio que Él nos provee para nosotros entregarle. Amén. Ese es el Jehová Jireh que vemos con Abraham e Isaac. Cuando los sacerdotes y la tribu de Leví fue llamada al sacerdocio, y Josué tiene que repartir en algún momento las tierras, ¿cierto? Tenía que repartir la tierra y a todos les repartió la tierra. Sin embargo, a la tribu de Leví no le dio tierra. La tierra, la heredad de David, o sea, de la tribu de Leví, en cuanto a lo físico, a la tierra para tener su ganado, estaba dentro de las tierras de las otras 11 tribus. Ellos no tenían una tribu ni un sector territorial para ellos propiamente tal. Ellos habitaban en todas las tribus. Esto era para criar su ganado y lo que ellos tenían. Porque la Biblia dice que la heredad de la tribu de Leví, ¿qué iba a ser? Esto el pastor lo ha dicho. ¿Cuál era la heredad de la tribu de Leví? Dios mismo iba a ser su heredad, sus sacrificios, sus ofrendas. Por eso también cuando el pueblo venía y sacrificaba un animal delante de Dios, había una parte de ese sacrificio que también la ofrenda entera y el sacrificio era para Dios. Pero una parte de ese sacrificio también lo tenían que comer los sacerdotes y la familia de los sacerdotes. Entonces ahí vemos que Dios, todo lo que Él tiene, y cuando nosotros somos llamados a ser reyes y sacerdotes, Dios está compartiendo las mismas cosas que son para Él y de Él, las está compartiendo con aquellos que son sus sacerdotes y aquellos que son sus reyes, nosotros, sus hijos. Entonces eso no es menor. El hecho de que nosotros carguemos la honra de este servicio, en algún momento nos tiene que hacer un clic en nuestra mente y muchas veces de servir tan mediocremente a servir con excelencia en el cuerpo de Cristo. Porque si bien el servicio dentro de la casa de Dios no consiste en la tarea en sí que nosotros estamos realizando, ya sea cualquier labor dentro de la iglesia, sino en cómo yo estoy realizando esa labor, con mi corazón, porque yo primeramente sirvo con mi corazón.
Entonces, eso es lo que a Dios le llama la atención. Ahora, esto no excluye que si tú tienes que, no sé, si tú tienes que cantar, si tú tienes que predicar, si tú tienes que limpiar, tú tienes que ser el mejor en cuanto al servicio. Eso tiene que ser excelente. A pesar de que nosotros, por ejemplo, cuando limpiamos este lugar, a pesar de que nosotros disfrutamos de esa limpieza, porque somos nosotros los que estamos en este lugar, eso debe ser excelente porque todo lo que haces lo tienes que hacer como si lo estuvieses haciendo para Dios. Y también cumples el otro principio de honrar a tu hermano, porque si honras a tu hermano, honras a Dios. Entonces debemos traer excelencia, debemos tener, superar esas mentes mediocres que mucho tiempo trabajaron dentro de la iglesia, y es de lo que la redefinición se trata, de eso se trata. De sacar todo lo que yo en algún momento quise hacer por mi cuenta porque pensé que era bonito, pensé que podía servir, pero que en definitiva, si no vino de Dios, no tiene fruto. Y es lo que yo les decía hace un rato. Muchas veces nosotros somos muy selectivos para ser obedientes. ¿Por qué muchos hijos, por qué mucha gente en la iglesia dicen que no, si yo hago todo lo que la Biblia me dice, yo hago esto, esto otro, pero basta que le digan una pregunta acerca de algo específico, pero ¿qué pasa, por ejemplo? Esto es un ejemplo, pero ¿qué pasa con tu diezmo? ¿Qué pasa con tu ofrenda y tus primicias? Ah, no, es que eso todavía no lo arreglo con Dios. Pero ya estoy en camino de. Pero esos arreglos nunca vienen. Entonces eso pasa en muchas áreas de la vida del cristiano. En el matrimonio también sucede. Entonces cuando no arreglamos esos pequeños detalles es cuando nuestra ofrenda y nuestro servicio no tiene el fruto esperado que nosotros creemos que tiene. Porque realmente el hecho de nosotros servir en la casa de Dios y servirle a Él, la recompensa de eso, más allá de nuestra salvación, porque la salvación es importante, es muy importante, pero más allá de la salvación es que nosotros con nuestro servicio, y Apocalipsis y Isaías lo dicen, más rato les voy a decir quizás los versículos, dicen que literalmente Dios va a poner su presencia en nosotros. Eso es una recompensa por nuestro servicio, pero no por cualquier servicio. Es ahí la importancia de cómo yo sirvo en la casa de Dios. Esto es independiente si tú vienes todos los días de la semana a la iglesia, que tienes que venir, eso no dice nada. Eso dice que tú tienes un compromiso en la casa de Dios y que vienes, sí, pero ¿cuál es la condición de tu corazón frente a todos los días que tú vienes a la casa de Dios? ¿Tú vienes con el foco correcto? Porque ¿cuál es el foco de nuestros cultos de día domingo, de nuestros días lunes, martes, miércoles, viernes y sábado? Muchas iglesias se vuelven un poco muy humanistas y crean un culto y crean una cultura de días domingos que simplemente sirven a las personas naturales, humanas. Pero nuestro foco siempre tiene que ser agradar a Dios, escuchar la palabra de Dios, entender la palabra. A eso nosotros venimos a este lugar. Más allá de que nosotros hacemos compañerismo, pero hacemos ese compañerismo y esa comunión para agradar al Padre. Porque Dios me manda que yo tengo que amar a mi hermano. Ahora les pongo un ejemplo, y que nosotros en algún momento lo hicimos. Por ejemplo, está bien, yo tengo que honrar a mi hermano, pero, y esta es una visión muy personal que tengo acerca de esto. ¿Qué beneficio tiene, y nosotros lo hicimos en algún momento, qué beneficio tiene que nosotros le cantemos el cumpleaños feliz a alguien aquí en la iglesia, en un culto de día domingo? Nuestro culto, y se los digo por qué, porque llegó el momento, o llega el momento, en que si a alguien no le cantan el cumpleaños feliz, se siente ofendido. Entonces, ¿por qué nos sentimos ofendidos? ¿Por qué cuestionamos ese tipo de cosas? Si nuestro culto, el centro de nuestro culto es Dios. Entonces tenemos que ir desprendiéndonos de algunas cosas
que se ven bonitas, que parecen bonitas porque yo aparentemente honro a mi hermano, pero yo lo puedo saludar al final del culto. O sea, si yo quiero honrarlo públicamente, lo voy a hacer de otra forma. Entonces son esos detalles que nos van diciendo y nos van un poco encarrilando a cuál tiene que ser nuestro verdadero servicio en la casa de Dios. Amén. El hecho de que nosotros hoy día le demos mucho más importancia a la palabra de Dios, que es lo más importante, más allá del tiempo de los avisos, más allá de si hay que hacer, si tenemos que cantar muchas más canciones. Esas son cosas que de alguna forma complementan un culto, pero en la iglesia del primer siglo, si ustedes se dan cuenta, de partida no se juntaban así como nosotros nos juntamos hoy. Ellos se juntaban en casa, ¿cierto? Pero el foco principal, ¿cuál era? Era la adoración a Dios y buscar en la palabra de Dios la voz de Dios. ¿Qué Dios los estaba moviendo a hacer? Es por eso que nosotros tenemos que ser entendidos los tiempos, tenemos que entender cuál es el tiempo que estamos viviendo, qué es lo que Dios está diciendo, qué es lo que hay en el corazón de Dios. O si no, somos errantes en el propósito. Y no somos precisos. Entonces ustedes, si se dan cuenta de algún tiempo a esta parte, nosotros la forma de los cultos y la forma de hacer culto en la iglesia son distintas. Muchos comienzan con, no sé, una introducción, con la lectura de la palabra. Nosotros comenzamos cantando. Unos oran antes de cantar, otros no oran antes de cantar. Unos leen un versículo de la Biblia, otros no lo hacen. La forma de hacer culto es distinta, pero el centro tiene que ser siempre el mismo. Entonces antes nosotros cantábamos 10 canciones y le dejábamos 15 minutos a la palabra. Bueno, nunca le dejamos tampoco, siempre era harto. Pero son esas cosas que cuando tú vas acomodándote a los tiempos de Dios y tú dices, ok, lo más importante es la palabra de Dios. Porque el concepto y el significado de adoración dentro de la iglesia no es simplemente cantar. Sería muy limitado el concepto si lo definimos de esa forma. La adoración tiene que ver con un tema transversal en tu vida diaria, en tus 24 horas del día, incluso cuando tú duermes. Entonces la adoración no está sujeta simplemente, nosotros nos juntamos y nos reunimos para adorar como un cuerpo, pero tu adoración ya viene de toda la semana. Amén. Entonces vuelvo a lo que les decía hace un rato. El sacerdocio o ministerio, concluimos que si el sacerdocio o ministerio es la heredad del ministro, su herencia es servirle a Dios. Su gracia y bendición es servirle al Padre. Porque si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Dios a los israelitas, ¿cierto?, les dio tierra, pero a los levitas se les dio a sí mismo, les dio ese gran privilegio de que ellos fueran los que, por ejemplo, cargaran el arca del pacto. ¿Qué significa, qué representa el arca del pacto? La presencia de Dios. Es decir, les dio el privilegio de cargar la presencia de Él mismo. Pero, y aún eso, tiene formas y principios que son súper estrictos. O sea, yo no puedo cargar la presencia de Dios como yo quiero. Ya tenemos el caso de David, ¿cierto? De cuando trasladó el arca encima de los bueyes. No, la presencia de Dios se carga en personas, en aquellos que son llamados al sacerdocio, nosotros, sus hijos. Yo hoy día no puedo decir que la presencia de Dios está en este vaso. La presencia de Dios está en mí. Yo soy el hijo. La herencia de un ministro entonces es Jehová y su riqueza es servirle. Entonces Filipenses dice lo siguiente, 3, versículos 7 y 9. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser llamado en Él y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo,
la justicia que es de Dios por la fe. Bien, Pablo era como uno de nuestros ejemplos magnos y más claro acerca de desprenderse de cosas para servir y por el propósito de Dios. El hecho de que tú tengas un auto, una casa, una buena situación económica, que tú tengas un buen pasar, tengas una buena relación con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa, eso no es más que tener una buena relación con tu Padre Celestial. Entonces y vuelvo a lo que les decía hace un rato, el tema de nuestra identidad. Cuando nosotros perdemos el foco de nuestra identidad, no tenemos nuestra identidad clara, vamos a perder el foco de todas las cosas que nos rodean. Pero absolutamente de todo. Porque no tenemos un centro claro. Entonces debemos procurar en nuestro llamado siempre no traer oprobio ni vergüenza al nombre de Dios. Porque muchas veces, sin nosotros darnos cuenta, hemos traído oprobio al nombre de nuestro Dios. Y yo les voy a contar una historia de cuando yo estaba en el colegio. Algo que hasta el día de hoy me avergüenzo. Y que mi hermano se encarga siempre de recordármelo. Cuando yo estaba en segundo medio, si no me equivoco, la gente sabía, mis compañeros sabían que yo era cristiano, que yo iba a la iglesia y todo, pero no más allá de eso. Pero ellos entendían que yo era distinto. Yo era el normal. Así en algún momento hicieron como una encuesta, ¿quién es el normal? No, el Eliseo es el normal. Pues seguramente calificaba moralmente con las cosas correctas. Entonces llegó un momento que yo llevo mi colación un día X, llevo mi colación y era un pan. Yo me había preparado un pan en la mañana para llevarlo de colación. Y yo lo dejo encima de la mesa y pasa un compañero que era un amigo y me dice, dame. Y él lo saca, me parte un pedazo y se va y se lo va comiendo. Y eso a mí me dio pero un enojo, que yo tomo el pan y lo tomo y le digo, toma, cómetelo todo. ¡Pum! Y se lo tiré en la espalda. Pero enojado y todos quedaron así en una pieza. O sea, fue una reacción tan absurda. Entonces yo después pensé, años después, porque en ese momento yo como que me arrepentía en el momento, pero por lo que iban a decir de mí simplemente. Porque realmente fue una actitud desagradable, despreciable. Entonces después pasaron los años y yo tuve que pedirle perdón a él. Ahora él siempre que se acuerda de mí se acuerda de eso. Pero porque ya lo hice. Entonces, ¿qué pasa hoy día, por ejemplo? Que uno está en otra posición. ¿Usted se imagina uno sale con una actitud como esa? Ah, mira, el hijo de pastor, el que predica los domingos, el que enseña, qué sé yo, el que toca la batería. Los de la batería siempre son los más. Entonces surgen ese tipo de cosas, pero de alguna manera no te están cuestionando a ti en sí mismo. Están cuestionando a quien tú sirves. Porque dicen, las conductas que tú profesas no las cumples. Igual que los fariseos, ¿cierto? Hubo otro tiempo, unos años después, que no entré a una clase de biología. Y nos quedamos haciendo cualquier otra cosa con un grupo de compañeros. Y el inspector nos pidió los números de teléfono de nuestros papás, ¿cierto? Que nos iban a citar. Y a mí nunca en la vida me había sucedido eso. Entonces cuando yo le doy el teléfono, yo creo que habrán pasado 10 minutos y me llama mi mamá al celular. ¿Qué hiciste? Yo nunca me había comportado mal. Y cuando llego a la casa me llegó un reto, pero porque justo en ese tiempo mis padres estaban tratando, bueno, no que mis padres, pero Dios movía a mis padres para que ellos de alguna manera pudieran tener alguna consejería matrimonial en el colegio. Yo estaba dando esta nota, estaba dando esta medida. Entonces después ellos me decían, o sea, ahora se nos van a cerrar todas las puertas por tu conducta. Entonces realmente nosotros podemos estropear
no vamos a estropear el propósito eterno de Dios. Nosotros no vamos a hacer eso. Dios va a cumplir su propósito sí o sí. Pero nosotros vamos a ser instrumentos, si no nos conducimos de la forma correcta, vamos a ser instrumentos para que otros blasfemen el propósito de Dios. Y eso sí que sería terrible para nuestra vida. Porque para Dios, Dios no deja de ser Dios porque alguien lo blasfeme. Así que si nosotros caímos no perdemos mucho. Pero si somos influencia para que otros hablen en contra de Dios, eso sí que sería grave. Y esto es súper importante porque recuerdo recuerdo el episodio con Moisés y Coré, Datán y Abiram cuando se rebelan contra la autoridad de Dios. Ellos se estaban rebelando contra el hombre establecido que Dios había puesto. Entonces, en definitiva, se estaban rebelando contra una instrucción directa de Dios. Y esto nos habla de la fidelidad de estos hombres, de estos sacerdotes, de la fidelidad que tenían con el hombre establecido. Entonces, la fidelidad que nosotros tenemos para con Dios y para con aquel que es mi líder, que es mi autoridad, va a determinar también cuál es mi recompensa. Porque la recompensa de ellos fue muerte. Así, instantáneo. Entonces el grado de honra que yo ejerzo sobre mis hermanos, sobre Dios, sobre mis autoridades, va a determinar en definitiva cómo Dios va a recompensar mi vida por aquel servicio. Debemos tener claro que en el ministerio de Dios no hay posiciones, ¿cierto?, ni escalafones, sino grados de honra y de autoridad. Déjenme leer esto que ya les mencionaba hace un rato. El servicio no tiene que ver con la tarea en sí, a pesar de que es importante, sino en cómo yo ejerzo y realizo aquella tarea que se me ha sido demandada. Entonces siempre habrá un problema si yo sirvo a Dios y no tengo mi identidad como hijo. Si conozco mi identidad y es fuerte, entonces conoceré mi servicio y cuán importante es en el cuerpo de Cristo. Pondré excelencia en lo que hago y no lidiaré con el servicio de otros dentro de la congregación. Nosotros que en algún momento estuvimos en iglesias muy grandes, bueno, no tan grandes, en Chile no hay iglesias tan grandes, pero en iglesias donde eran numerosas. Y el pastor también nos ha compartido acerca de esto, de la competencia que existe por obtener una posición o por obtener algo visible, algo que sea reconocido por los demás. Por ejemplo, me recuerdo que el papá decía, por ejemplo, pasar la ofrenda era como, wow, él pasa la ofrenda. Que una persona pasara la ofrenda era un alto honor. O que se sentara arriba del púlpito, detrás del... Eso se estilaba en la iglesia antigua, ¿cierto? Y pentecostales. Pero la honra no está en eso, en lo visible. La honra no viene a mí por lo que yo estoy haciendo en sí. A pesar de que, por ejemplo, las personas, los pastores, que tienen a cargo una congregación que Dios los ha puesto como autoridad, tienen una responsabilidad mucho mayor. Eso es así. Pero muchas veces enfocamos el servicio simplemente en lo que me gusta hacer, en cómo yo lo quiero hacer, pero no en lo que Dios te está demandando hacer. Si sabemos quién es nuestro Padre y nuestra identidad está establecida como hijos, nunca tendremos asuntos de pobreza en lo que hacemos, de cuestionar mi servicio, de peleas con mis hermanos, problemas de ofensa, de protagonismo, etc. Cuando nosotros entendemos nuestra posición de hijos frente a un Padre, no hay cabida para todo este tipo de cosas. El tema es que nosotros lo sabemos y aún así hay algunos que no actúan bajo
lo que la palabra de Dios dice. Eso es aún más grave. Eso sí que es aún más grave. Porque teniendo conocimiento y entendiendo las cosas que Dios demanda, no las hacemos. Quiero que leamos Josué 18:7. Es una de las cosas que le dije hace un momento. Para darle los versículos. Dice, pero los levitas ninguna parte tienen entre vosotros, porque el sacerdocio de Jehová es la heredad de ellos. Gad también, y Rubén, y la media tribu de Manasés, ya han recibido su heredad al otro lado del Jordán, al oriente, la cual les dio Moisés, siervo de Jehová. Josué 13:14. Dice, pero la tribu de Leví no dio heredad. De nuevo está diciendo lo mismo. Los sacrificios de Jehová, Dios de Israel, son su heredad, como Él les había dicho. Y esto es lo que les decía hace un rato, de que nosotros tenemos parte con las cosas que son de Dios. Cuando nosotros ejercemos el sacerdocio, cuando nosotros ejercemos la posición y función de hijo, nosotros tenemos parte de las cosas que son de Dios. Amén. Y cuando entendemos un sacrificio o una ofrenda, les voy a dar una definición de lo que es una ofrenda. Dice, una ofrenda a Jehová es la devoción de alguien que le ama, que le reconoce, que le teme, que le cree, que obedece, que voluntariamente y por honrarle le entrega algo. No algo que yo estoy entregando, sino que algo que Dios me está pidiendo que le dé. Y no lo entrego simplemente porque así, sino que lo entrego de corazón. Una de las cosas que Dios, la palabra dice que un corazón contrito y humillado, Dios jamás lo va a despreciar. Entonces tiene que ver en cómo nosotros entregamos nuestra ofrenda monetaria de recurso económico y nuestra ofrenda, nuestra vida como una ofrenda. O sea, si yo vengo a este lugar y yo estoy parado en este lugar porque simplemente mi papá es un pastor y porque él tuvo que salir de viaje y obligadamente me tengo que quedar aquí, eso es un foco totalmente equivocado, errado totalmente. O si yo quiero estar en este lugar solo para que me honren o para recibir halagos, absolutamente no. Al contrario, servimos porque tenemos entendimiento y conocimiento de que alguien nos llamó, de que nuestro Padre nos ha llamado a establecernos en un propósito y nos ha honrado con un llamamiento que es santo. Entonces, ¿por qué Dios nos honra con un llamamiento santo? Para que nosotros le honremos a Él. De eso se trata nuestra vida como hijos, honrarle a Él y adorarle a Él en todo lo que nosotros hagamos. Entonces, una ofrenda no es solo algo que se ofrece a Dios, sino es una representación de lo que Dios es para mí. Eso es importante. Nuestra ofrenda no depende de lo que yo tengo, sino de lo que Dios es para mí. Ahora, si Dios lo es todo para mí, es el centro de mi vida, yo voy a hacer las cosas correctamente. O debiese hacer las formas correctamente. Debo servir correctamente en la casa del Señor. Y por amor de su nombre me voy a comportar de la forma que Él me dice que me tengo que comportar en el lugar donde yo estoy establecido. Porque a través de mi testimonio, yo estoy dando también, a través de mi testimonio, yo estoy siendo un testigo, estoy siendo un representante de quién es mi Dios, de quién es mi Padre. Amén. Entonces, ser siervo de Dios, ser llamado por Dios, ser ministro de Dios, siempre es una cuestión de representación, de representatividad. Yo le decía la otra vez a los chicos, y puede sonar un poco fuerte, pero el hombre no nació para ser salvo. Adán y Eva fueron creados y ellos eran salvos. Ellos fueron creados para ser imagen de Dios, representación de Dios en la tierra. Ahora, con esto no les digo que la salvación no es importante. Absolutamente no, dependemos de ello. Pero después de que tú eres salvo, ¿qué pasa? Tú no eres salvo y te vas al cielo al tiro y te mueres. Tú eres salvo y algo más tiene que pasar en tu vida de ese punto en adelante. Ahí es cuando tú te conviertes en un representante nuevamente de Dios.
y se te entrega también el ministerio de la reconciliación para con otros que no han conocido a Dios. El siervo siempre representa a otra persona, así que representas a tu amo, a nuestro Padre, y es un honor, no es algo pequeño. Eso tiene que ser súper claro. Es como, no, si nosotros, yo sé que Dios es grande, pero muchas veces no lo expresamos ni lo vivimos como tal. Y eso yo se lo digo por experiencia propia. Yo lo he vivido de esa forma, de la forma en que yo digo, no, si Dios es grande, todopoderoso, es mi Dios, pero no lo vivimos de esa manera. Entonces por eso hay relaciones matrimoniales fracturadas, por eso hay pobreza, por eso hay tantos problemas dentro de las familias, de las casas de fe. Si servimos a nuestros hermanos, tenemos que servirles como si sirviésemos a Dios. Y esto nos habla acerca de las relaciones, ¿cierto? Hace un tiempo atrás yo les exhortaba y les decía que el Evangelio se trata y el Evangelio se resume en que yo tengo que honrar y amar a Dios con todo mi corazón y a mi prójimo. De eso se trata el principio también de paternidad, porque si yo tengo un padre, también tengo un hermano. Y es tan importante las relaciones dentro del cuerpo de Cristo, porque díganme ustedes, este cuerpo físico, el cuerpo físico que tienen ustedes, si la relación en la articulación de la muñeca, entre su manito y su antebrazo, no fuera perfecta, esto no funcionaría. Sería algo disfuncional. Pero Dios nos muestra este tipo de cosas porque las relaciones entre el cuerpo de Cristo tienen que ser tan perfectas como Dios nos demanda. ¿Para qué? Para que el cuerpo en general funcione de forma correcta. Muchas veces hemos desfigurado el cuerpo de Cristo, lo hemos maltratado, porque no tenemos vergüenza ni tenemos temor en hablar de mi hermano. O sea, yo he visto, no aquí en esta casa, pero yo he visto gente que saludando a su hermano dentro de la iglesia, sale de la iglesia y cuando le saludó, le sonrió, le dio un abrazo, pasaron 15 minutos y estaba hablando basura en contra de esa misma persona que le había sonreído. Entonces muchas veces somos tan hipócritas. Y esas cosas dañan, laceran, mutilan al cuerpo de Cristo. Porque las relaciones que deben generarse de forma óptima y funcional, no se generan. Y aquí viene lo que dice Jesús, ¿cierto? Cuando ora al Padre en Juan 17, yo oro por ellos para que sean uno, porque ellos siendo uno van a creer que tú, Padre, me enviaste a mí a la tierra. Y creo que en algún momento se los dije, el hecho de que la gente no crea en Cristo y no crea en la iglesia es porque nosotros como cuerpo de Cristo no hemos sido uno. Si la institución de la iglesia como tal está tan cuestionada, porque no hemos sido uno. Primero, no hemos sido uno con la palabra y con Dios mismo, y menos entre nosotros. Nosotros podemos estar juntos, ¿cierto?, en unidad en este lugar, pero no es lo mismo que ser uno. No tenemos todo el mismo pensamiento. Entonces de eso se trata, llegar a la unidad de la fe, a la estatura de un varón perfecto. Mateo 21:9 dice lo siguiente. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Aquí estaba hablando del Hijo, ¿cierto? Pero, ¿qué dice? Bendito el que viene en el nombre del Señor. Nosotros somos embajadores, nosotros vamos, no en nuestro nombre, sino en el nombre del Señor. Él cuando nos honra y nos llama a sus hijos, nos está diciendo que nos está vistiendo de un manto que es para honra y no para deshonra. Entonces, si nosotros vamos en el nombre del Señor, es que tú no vas en tu nombre, o sea, es una suma lógica, ¿cierto? Una matemática simple.
Tú no vas en tu nombre, por lo tanto tú no dices lo que tú quieres decir y tú no actúas bajo tus preceptos y bajo tus pensamientos naturales, sino que tú esperas que tu Dios te ordene que tú hagas algo. Entonces también, y vemos mucho activismo, por ejemplo, vemos que en otro tiempo hacían un concierto, una cruzada y grandes eventos y la gente corría de un lado a otro. Pero después de eso, ¿qué? Tú tenías un buen momento en la presencia de Dios, tú veías sanidades, milagros suceder, pero luego ¿qué? Yo no estoy de acuerdo con estas grandes cruzadas, ven y que se titulan Ven por tu milagro. ¿De qué me sirve a mí un milagro? Más allá de que quizás si un milagro físico, voy a estar bien físicamente. Si tu corazón y la naturaleza de lo que tú eres no cambia para con Dios. Entonces nosotros podemos estar aquí 2 horas cantando y alabando el nombre de Dios y podemos salir y seguir siendo las mismas personas. Porque lo que realmente cambia tu corazón y cambia la vida de las personas no es una canción, no es lo que yo le digo a Dios, sino que es la palabra de Dios. Entonces por eso nuestras formas de culto se han tornado a la palabra de Dios. Porque ese siempre fue el diseño. Sí, la iglesia también, en el primer siglo también cantaban. Sí, cantaban. Pablo cantó y se le rompieron las cadenas y fue un prófugo. Pero tenemos el contrapunto, la otra versión de Saúl. Cuando venía el espíritu malo sobre Saúl, David venía, tocaba y se iba el espíritu malo. Se iba David y volvía el espíritu malo. Pero porque Saúl necesitaba un cambio por medio de la palabra de Dios. En ese momento no estaba este libro, pero él necesitaba tener un encuentro con Dios. Y él fue desechado muy tempranamente como rey. ¿Por qué? Porque no obedeció la voz ni tuvo un oído al discernimiento de Dios. Uno de los problemas dentro de la iglesia y dentro de los hijos de Dios es que no reconocemos y no conocemos muchas veces la voz de Dios. Entonces yo para entender los tiempos necesito también entender y conocer la voz de Dios. Pero eso es un ejercicio que tú debes realizar, así como lo hizo Samuel en el templo con Elí. Cuando Dios lo llamaba a él, le decía Samuel, Samuel. ¿Y qué hacía Samuel? Se paraba, iba corriendo donde Elí. Mi Señor, me llamaste. Pero su oído estaba siendo afinado a la sintonía del Padre, porque él simplemente conocía la voz de Dios a través de su hombre establecido. Pero Dios también lo estaba llamando a que reconociera la voz de su Padre Celestial a tan temprana edad. Entonces aquí surge otro principio y otra de las aristas del principio de paternidad. Que el principio de paternidad también me va a llevar a conocer cuál es la voz de mi Padre Celestial. De escuchar y reconocer la voz de Dios. Cuando David va donde Goliat, esto es en 1 Samuel 17, pero ustedes conocen la historia, cuando se levanta Goliat, ¿cierto? Y oprime al ejército y al pueblo de Israel, que David va y le va a hacer frente, dice, ya, yo voy a matar a este gigante. Pero él tenía una motivación correcta en su corazón. Él no iba él fue un enviado de Dios, ¿cierto? Dice la palabra que su padre le envió, su padre natural. Entonces, de pronto se encuentra David y Goliat de frente y le dice, ¿soy acaso yo un perro que tú vienes con palos delante de mí? Seguramente porque él iba con su ara, ¿cierto? Porque él era un pastor de ovejas. Entonces les quiero leer literal lo que les dice David. Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de todo, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Este es el versículo 45 del capítulo 17.
Entonces cuando tú eres enviado por Dios, Dios te presta su nombre, Dios te da su nombre. Es como cuando mi papá, no sé, pues me va a decir, o antes, anda para tal lugar y dile que vas a nombre mío. O cuando tu jefe lo envía, anda a tal lugar a buscar esto, dile que vas en nombre mío. Porque si tú vas solo no te lo dan. Pero si tú vas en el nombre de tu jefe, sí te lo pasan. ¿Cierto? Eso de forma natural ocurre. Esto es lo mismo. Entonces cuando Dios te viste de esa autoridad, tú conoces la voluntad de Dios y tú operas bajo esa voluntad de Dios y tienes buenos resultados. Pero a veces como que cambiamos las cosas. Simplemente queremos buscar el resultado de Dios, pero todas las formas que me llevan al resultado de Dios son todas de parte mía, ¿no? Entonces, si nosotros queremos buscar y hallar un resultado favorable, un resultado que es convincente, que tú sabes que es de Dios, tú tienes que seguir los pasos a paso para llegar a ese resultado que Dios quiere proveerte. Y hay un ejemplo muy sencillo, muy claro, que para mí es súper significativo. Y es acerca de las fiestas de Israel. Y yo les mencionaba la otra vez que el pueblo judío a nivel mundial, ¿cierto? Ellos son dueños del mundo, económicamente hablando. Ellos tienen un poder adquisitivo y tienen las riquezas del mundo. Sí, los judíos, el pueblo judío natural. Y ellos, ustedes saben que hasta el día de hoy, ellos celebran las fiestas que Dios les había dicho que celebraran hasta el fin de los tiempos. Bien. Y haciendo alusión también a lo que sale en la Biblia. En los tiempos que Dios entregó esas fiestas, el pueblo de Israel se preparaba de tal forma en el año que ellos sabían que tenía que llegar un tiempo donde tenían que preparar a toda su familia y tenían que ir a celebrar fiesta delante de Dios. Es un principio simplemente de obediencia que iba a cubrir y que iba a asegurar sus recursos económicos, su tierra. Así como el séptimo año, acerca de que tenían que dejar reposar la tierra, tenía que ser así, porque eso les aseguraba tener una tierra dispuesta y funcional para las próximas temporadas, así como después de los 6 años, al séptimo año, ellos debían dejar libre a sus esclavos y entregarles también parte de su herencia para que ellos pudieran vivir de forma normal, sin deudas. Entonces ellos entienden muy bien estos principios, estas formas de asegurar las cosas naturales que nosotros hoy tenemos. Y aquí voy, a que el pueblo de Israel entendía que en cierto tiempo, en cierto mes, ellos debían preparar a su familia, y no simplemente a su familia, sino que también debían preparar una ofrenda, ¿para qué? Para salir del lugar donde estaban y subir al monte e ir a ofrecer fiesta delante de Dios. Si no era simplemente una familia o simplemente el jefe de la familia, sino que era el clan entero, la tribu entera, y las tribus enteras tenían que subir y ofrecer fiesta a Dios. Y me celebraréis fiesta perpetuamente. Amén. Entonces ellos entendían cuál era el paso a paso para obtener el resguardo de lo que era su sustento económico, por ejemplo. Ellos no iban a celebrar fiesta cuando ellos querían. Ellos iban en el tiempo, en la temporada que Dios les había demandado que tenían que hacer aquella fiesta. Y quiero detenerme un poco en esto, acerca del tiempo. Si leemos Juan capítulo 2, simplemente quiero mencionarlo. Y vuelvo a repetirlo, soy majadero porque entender los tiempos y entender las sazones de Dios es muy importante para nosotros para entrar en el corazón de Dios, para entrar en el propósito de Dios. Dice, y acerca de la boda de Canaán, simplemente vamos a leer un versículo que dice lo siguiente.
Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Es un versículo, pero que nos dice mucho. Es necesario entender los tiempos y las formas y cómo Dios obra a través de este tiempo, a través del tiempo actual, el tiempo determinado, el tiempo establecido por Dios. Dios tenía un tiempo establecido para que tú vinieras a Él. Él tenía un tiempo establecido y determinado para que tú fueras sano, por ejemplo. Y había un tiempo establecido también para que Cristo, el Hijo de Dios, fuera visible. Viniera el Verbo, ¿cierto? Y se encarnara y fuera lo que fue Jesús en la tierra, ¿cierto? Entonces la importancia de las primeras cosas. Y hay 4 cosas importantes en este versículo. Primero, el tiempo, porque habla del tercer día. Y el número 3 es muy importante. Y eso es para otro tema. El tiempo, el ambiente, que es una boda, el lugar físico, que es Caná de Galilea, y las personas que estaban en ese lugar y en ese momento. Ahí hace alusión a la madre de Jesús. Cuando miramos el tiempo, debemos saber y debemos entender, y con esto vamos a ir terminando, cuando vemos el tiempo de Dios, y le repito lo que yo decía hace un tiempo, nosotros redefinimos el concepto de sacerdocio que se desarrolla dentro de la iglesia. Y el resultado de mi sacerdocio va a ser en la forma que yo estoy entregando ese tiempo que es preciado para Dios. Ayer yo me hacía la pregunta. Muchos de nosotros decimos, no, yo sé que tengo que poner a Dios primero en mi vida. Pero ¿qué significa poner a Dios primero en tu vida? O sea, ¿entendemos qué significa eso? ¿Creemos que simplemente poner a Dios primero en mi vida es venir todos los días a la iglesia? No, tiene que ver con un panorama mucho más amplio de venir todos los días a la iglesia, de estar aquí y decirle amén a cada rato al pastor. Tiene que ver con una cuestión mucho más profunda, que viene desde tu corazón, que no lo vamos a ver ahora. Pero debemos saber que en nuestra mirada tan limitada, debemos pedirle a Dios. En la mañana oraban por sabiduría, por entendimiento, por inteligencia. Hoy día la gente no ora por eso. Los hijos de Dios no oran por eso. No oran por sabiduría, no oran por inteligencia. ¿Quién de los que está aquí ha orado por inteligencia? Ay, varios, amén. Muy bien. Fue como tímido, así como... Muy bien. Pero es tan preciada esa petición delante de Dios, porque esas cosas te van a llevar a una dimensión distinta. Te van a hacer ver las cosas distintas. Te van a hacer ver aquellas cosas que están en el corazón de Dios, en el kairos. Tú vas a poder comprender el rema y tú vas a entender que siempre hay algo más allá de lo que tus ojos naturales están viendo. En Dios siempre hay algo más que tú desconoces, que tú no conoces, pero que Dios quiere revelarte. Pero ¿cuándo va a ser revelado a tu vida? Cuando tú en tu posición y en tu lugar estás desconforme con lo que tienes. No de forma peyorativa. No, cuando tú crees de verdad que Dios tiene algo más y que no te conformas simplemente con lo que tus ojos están viendo. Ahora, y esto para cualquier área. Si tu matrimonio está bien, si tu economía está bien, no quiere decir que Dios esté conforme con el trabajo que tú estás haciendo. La aprobación, los resultados buenos no significan la aprobación de Dios sobre tu vida. Eso lo hemos estudiado. Ahora, no juzguemos ni tentemos a Dios con eso. Porque puede ser un arma de doble filo, ¿cierto?
Dejaron anotado eso, ¿cierto? El tiempo, el ambiente, el lugar y las personas. Seguramente lo vamos a desarrollar la próxima semana u otro día. Pero es tan importante que entendamos que nosotros como hijos de Dios hemos sido apartados para una tarea, hemos sido apartados para una labor específica y que nuestra vida se entrega delante de Dios como un servicio. Y el servicio es una de las doctrinas más difíciles que los hijos de Dios logran comprender. Porque el servicio lidia con todo el pensamiento natural y el pensamiento carnal que puede haber en una persona. Lo confronta directamente. Y si tú no haces los cambios que la doctrina del servicio te demanda, tu servicio no es correcto. Tú puedes recibir en parte, o tú puedes querer estar recibiendo alguna retribución, pero la realidad es que tu servicio está siendo infructífero. Y es tan importante porque las cosas en Dios son o no son. ¿Tú eres de Dios o eres del diablo? Así de simple. ¿Tú eres del espíritu o eres de la carne? Entonces, amados, es necesario, importante que nosotros nos adentremos en la Escritura y naveguemos por ella. Hay tanto por lo que estudiar, hay tanto que aprender, hay tanto que saber, hay tanto que rescatar, pero nomás cuando Dios ve hambre y sed en ti, de su palabra, de sus caminos, de su voluntad, de sus tiempos, es cuando Dios te va a revelar cosas. Dios te va a confiar cosas. Dios te va a mostrar los diseños. Pero tiene que nacer de nosotros primero. Amén.